Muy bien. Como saben, eso es continuación de la sesión del martes pasado. El martes pasado vimos un poco el tema del ciclo del proyecto, ¿verdad? El problema, la identificación, bueno, la preinversión, la negociación, el diseño final, la ejecución y la operación. Y hoy, además del tema del árbol de problemas, hoy vamos a ir profundizando un poco más en la materia y vamos a ver el tema de antecedentes, el análisis de involucrados, las alternativas de solución y la selección del proyecto. Y finalizaremos con la técnica de objetivos. Recordemos un poco los componentes del documento, ¿verdad? La identificación del proyecto, que básicamente es nuestra guía durante estas 4 sesiones. Análisis de antecedentes del proyecto, que hoy vamos a discutir bastante sobre eso. La identificación del problema, que fue sobre todo el tema central de la sesión pasada. Alternativas de solución, que hoy vamos a verlas. Selección alternativa también y objetivos generales y específicos, que también vamos a verlo hoy. Nos quedan para las próximas clases el tema de la justificación del proyecto, las estrategias de desarrollo relacionadas, la disponibilidad actual y futura de recursos y la matriz de marco lógico. Vamos a ver, todo documento de identificación del proyecto inicia con los antecedentes y dentro de los antecedentes incluye una materia que es el análisis de involucrados. En este apartado se realiza un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la situación que origina el problema. Se recomienda realizar una valoración de cuál sería la situación del problema en el caso de no actuar, es decir, una apreciación de la situación sin proyecto, así como una proyección de esta con proyecto. Dentro de este apartado es pertinente la realización del análisis de involucrados, como un insumo permanente y de actualización constante durante el ciclo de vida del proyecto. Vamos a ver dos cosas. Los antecedentes básicamente inician con una serie de argumentaciones y un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la situación. Es decir, para poder montar unos antecedentes que sean certeros, tenemos que tener un conocimiento del problema importante, ¿verdad? Y poder además aportar datos y visiones sobre que anteceden o que dan un contexto, digamos, al problema que nos atañe. Además de desarrollar una lógica de lo que pasaría sin proyecto, es decir, si la situación sigue como está, y evidentemente con proyecto. Y además se incluye el análisis de involucrados. Esto es parte sí, de la metodología de marco lógico que eventualmente se utilizará ya al final del documento para poder levantar un poco la matriz del marco lógico. ¿Qué es el análisis de involucrados? Básicamente, para realizar el análisis de involucrados se recomienda la siguiente matriz, con los elementos de grupos, intereses o expectativas, problemas percibidos, mandatos y recursos y conflictos potenciales. En esta materia, en general, todos los análisis de involucrados que vayan a ver en la literatura, más o menos tienen ese tipo de columnas, ¿verdad? De matrices. Este, mm, Pueden eventualmente cambiar dependiendo, digamos, de la literatura y desde dónde teóricamente se posicionan algunos gestores de proyectos, pero en esencia, básicamente, se perciben estas columnas que son, digamos, transversales a análisis de involucrados. Los grupos son aquellos que están afectados por el proyecto positivo o negativamente, ya sea por la problemática o eventuales soluciones. Los intereses o expectativas son las aspiraciones de los grupos en torno a la solución del problema, así como alternativas de solución que pueden surgir de ellos mismos. Los problemas percibidos se entiende como la percepción de los problemas específicos que tienen los grupos. Mandatos y recursos. En el caso de los mandatos, se refiere a la autoridad formal que tienen los grupos para brindar servicio. Buenos días. Em, Como parte de su normativa, estatutos, nosotros Ay, mi madre. Entonces, tenemos un pequeño micrófono abierto. Que pues de nuevo, mandatos y recursos. En el caso de los mandatos, se refiere a la autoridad formal que tienen los grupos para brindar un bien o servicio, como parte de su normativa, estatutos, entre otros. En tanto, los recursos se refieren a los financieros, políticos y técnicos, y los conflictos potenciales son las problemáticas que pueden mapearse durante el diseño y ejecución del programa. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto en una comunidad en el que hay un involucramiento del gobierno local, ciertamente el gobierno local, además de ser un grupo, podrá tener un interés o una expectativa en el marco de su política de desarrollo, intereses políticos, y tiene mandatos y tiene recursos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, para todo tipo de obra
se necesita un permiso municipal, para dar un ejemplo. Es decir, ahí hay un tema que hay que trabajar en el caso de una autoridad formal como un gobierno local. O por ejemplo, si dentro de los grupos hay beneficiarios que pueden estar en contra del proyecto, por alguna u otra razón, grupos de interés que pueden estar en contra del proyecto, tienen el recurso también de las movilizaciones, ¿verdad? Y de generar marchas y protestas y demás, que se puede ver como un recurso político, ¿verdad? Y de ahí la importancia de poder figurar los conflictos potenciales. ¿Alguno o alguna tiene experiencia en la realización de análisis de involucrados? ¿Ha tenido este, algún ejercicio similar a este que les estoy mostrando? ¿Alguno o alguna? Ok, para que este tema quede un poco más claro, también para poder generar un poquito más de discusión, busqué un ejemplo que podría también ser importante en esta materia. Acá vamos a ver un ejemplo de análisis de involucrados que se realiza sobre un caso particular de una empresa, para que puedan ver también, bueno, cómo los conceptos más o menos se repiten, ¿verdad? Es la misma lógica que lo que como les estoy mostrando. Y además ya se realiza como tal el análisis de involucrados en el caso de la empresa en cuestión, o del ejemplo en cuestión, que también nos ayuda un poco a ver ya plasmado este esfuerzo y además reflexionar un poco más sobre la importancia del mismo. Entonces, les encontré este ejemplo que me pareció bastante pertinente. Un segundo. Ok. Nada más para apagar un poco mi micrófono. Me avisan si lo escuchan. Sí, sí se escucha. El desarrollo de la serie de post de marco lógico, vamos a tener un ejemplo muy sencillo, que no va a ser un ejemplo de una empresa estatal, en esta ocasión va a ser un ejemplo de una empresa privada para hacerte el entendimiento de la metodología de marco lógico mucho más simple, mucho más fácil. El primer paso dentro del desarrollo de nuestra metodología de marco lógico es el análisis de involucrados. ¿Qué es el análisis de involucrados? Con el análisis de involucrados lo que queremos es identificar e investigar quiénes son las partes interesadas de nuestro proyecto en términos de la participación que nos ocupa el proyecto, cuál es el rol que ejercen en este y cuál es el impacto que puede sobrellevar. ¿Para qué hacemos un análisis de involucrados? ¿Por qué es tan importante? Es básicamente para definir la estrategia que se va a tener con los involucrados en el proyecto. ¿Y esto por qué lo hacemos? Lo hacemos para garantizar los resultados posteriores del proyecto y el éxito del proyecto. Cuando hablamos de éxito dentro de un proyecto nos referimos a el cumplimiento del tiempo, de los tiempos que nos hemos definido, de los costos y del alcance. Dicho esto, es necesario que definamos quiénes suelen ser los involucrados dentro de un proyecto. Y esto que te menciono a continuación no es camisa de fuerza. Es quizá un estándar, pero cada uno de los proyectos que desarrolles es un mundo completamente diferente. Sin embargo, dentro de este proyecto hay una clasificación muy común que vamos a ver, es la siguiente. Inicialmente tenemos los beneficiarios, quienes son los que se benefician del proyecto, las personas que pueden ejecutar o las instituciones que ejecutan, los que toman las decisiones y finalmente los que ponen el billete. Dicho nuevamente, esta es una clasificación bastante común, más no una clasificación absoluta. Puede que tu proyecto tenga una clasificación de interesados completamente diferente. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto que involucra instituciones universitarias, colegios primaria, jardines, estamos hablando de un sector educativo. Ahí podríamos entonces segmentar, en vez de eso, tener un grupo de interés denominado un sector educativo. ¿Listo? Básicamente esto vendría siendo el qué, el para qué y el quién del análisis de involucrados. Vamos a ver cuál es el cómo. ¿Cómo podemos hacer un análisis de involucrado en 4 pasos? Inicialmente, primero que todo, no podemos hacer un análisis sin antes empezar a identificar quiénes son los involucrados, quiénes son los que se ven impactados o quiénes pueden impactar nuestro proyecto. Esto lo podemos hacer en términos de, recuerda que una parte interesada o involucrada puede ser cualquier persona, cualquier entidad, cualquier organización. El paso número 2 es la caracterización y es determinar
Bueno, esa persona que nosotros identificamos en el paso 1, ¿cómo nos puede afectar o cómo se ve afectada? Entonces vamos a suponer que se está desarrollando un proyecto fronterizo entre dos naciones donde va a pasar una autopista y esa autopista pasa por cierto bosque. Dentro de ese cierto bosque vive cierta comunidad y esa comunidad se va a ver afectada. ¿De qué forma nos afecta? ¿Y cómo ellos nos pueden afectar a nosotros? Hay que pensar en doble vía. Aparte de eso, este análisis debe ser mucho más profundo y pensar, bueno, ¿y qué armas tienen ellos para afectar el proyecto? Entonces, en el caso que yo te estoy comentando, una comunidad perfectamente puede acudir ante una organización ambiental o instaurar una demanda ante el proyecto, con lo cual podría afectar los resultados en términos de tiempo, costo y alcance que pretende alcanzar el proyecto. Con claridad sobre el punto número 2, nos vamos al punto número 3. El punto número 3 es valorar los involucrados y es cuantificar qué tan importante es ese involucrado en los términos que nosotros definamos. Comúnmente se manejan términos en doble vía que se ubican en un plano cartesiano. Generalmente se maneja poder de interés, necesidad expectativa, fuerza, interés. Yo te los coloco aquí a un lado del video y eso lo desarrollaremos en un ejemplo más cercano. Pero el ejemplo que estamos desarrollando en este momento, que vas a ver a continuación, pues este paso lo vamos a omitir, y es que este paso es necesario en la medida en que tengas más o menos partes interesadas de tus proyectos. Si tienes una gran cantidad de partes interesadas y necesitas cuantificar cuáles de ellos necesitan más atención, más monitoreo y más evaluación, necesariamente vas a tener que desarrollar este paso. Si tienes 5 o 6 partes interesadas, como el ejemplo que vamos a desarrollar, no es tan necesario, de hecho por eso nos damos el lujo de omitir. Por último, definir la estrategia. Entonces, ya cuantificamos, ya caracterizamos las partes interesadas, ya sabemos qué tan importantes son una sobre otra, entonces ya podemos definir el manejo que vamos a tener con esas partes interesadas. Este es a grandes rasgos pues el análisis de involucrados. Vamos a profundizar un poquito más dentro de él con un ejemplo práctico que vamos a desarrollar sobre un caso hipotético de una empresa del sector privado. Este es el ejemplo que vamos a desarrollar. Si vamos a iniciar con la metodología de marco lógico es porque tenemos una situación problemática. El primer paso será realizar el análisis de involucrados. Partimos de nuestra situación problemática, que es la siguiente. La empresa Colusa Inc. es una compañía de alojamiento web, hosting. En el último semestre ha estado presentando un aumento del 35% en las quejas y reclamos de sus clientes. Realizó una clasificación de los motivos de las quejas analizando su frecuencia. Adicional a esto, se hicieron entrevistas por teléfono y correo electrónico con los clientes que habían reportado quejas, lo que permitió afinar aún más la clasificación. Entonces, con este enunciado podemos tener una clasificación inicial de cuáles van a ser las partes interesadas o los involucrados dentro de nuestro proyecto. Hemos detectado los siguientes. Primero, los clientes, que son los que compran nuestro producto y lo usan. Segundo, los proveedores, ¿ya? Dado que su servicio es necesario para la continuidad de la compañía. Tercero, los consultores aliados, que son los que nos van a colaborar dentro de la realización, la ejecución de este proyecto. Y por último, el personal de la compañía, los colaboradores, que es el personal de la compañía que va desde el gerente hasta los auxiliares, o sea, todo el personal. Dicho esto, ya tenemos identificados las partes interesadas o los involucrados de nuestro proyecto. Este es el paso 1. Recordemos que el análisis de involucrados, tal como lo explicamos antes, consta de 4 pasos. Nosotros lo vamos a desarrollar en 3 pasos, dado que las partes interesadas son bastante pocas, diferente a un proyecto de ámbito social o estatal, donde habrían gran cantidad de partes interesadas. El paso siguiente es caracterizar esas partes interesadas. Fíjate en la primera parte interesada, que lo clasificamos como clientes. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que necesita un cliente? Un servicio postventa de calidad y un producto que sea más económico y alineado con las tendencias del mercado. Dentro de esos intereses, ¿cuáles son los problemas que ha percibido? Ha percibido mala calidad en el servicio postventa, precios elevados, el producto es inestable y no existe opción de crear sitio web con gestores de contenido. Ante eso, ¿cuáles son los mandatos y recursos? ¿Cómo ese cliente puede afectar al proyecto o cómo se ve afectado? Bueno, pues el cliente tiene dinero, ¿ya? Si el cliente no nos compra, pues el precio se cae y el cliente también tiene la herramienta de colocar quejas y reclamos, ¿ya? Que es su manera de hacerse escuchar. El siguiente grupo son los proveedores. ¿Qué es lo que espera un proveedor del proyecto o qué espera el proyecto de un proveedor? Recibir pagos acordados oportunamente y aumentar su participación de mercado es básicamente lo que necesita un proveedor. ¿Existen problemas percibidos? Dentro del proyecto hemos detectado que ninguno. ¿Y cuáles son los mandatos y recursos?
de un contrato, un acuerdo de nivel de servicio y la cancelación del contrato. Básicamente esa es la forma en la que el proveedor se relaciona con Colusa Inc. Siguiente grupo, los consultores aliados. ¿Qué es lo que espera un consultor aliado? Pues recibir los pagos acordados oportunamente. ¿Existe algún tipo de problema con este interés? En absoluto. El problema se generará en caso de que la empresa no le pague en la forma acordada, pero eso no está contemplado dentro del proyecto. ¿Existen mandatos y recursos? Ninguno. En caso de que la empresa no le pague, pues ellos simplemente hacen la cancelación del contrato y para ir vámonos. Y por último, el último grupo es el personal de la compañía. ¿Qué es lo que ellos esperan dentro de este proyecto o cómo el proyecto puede beneficiarse de ese personal? Tenemos inicialmente que el personal quiere aumentar su motivación laboral, busca mejorar sus conocimientos y competencias, mejorar las relaciones laborales con jefes y compañeros, sentirse estables en la compañía y mejorar el liderazgo con su equipo de trabajo. Derivado de estos intereses, ¿cuáles son los problemas que pueden percibir? Un mal funcionamiento del producto que genere quejas y reclamos de los clientes contra ellos, lo que vendría a ser como el estrés laboral que produce estar en una empresa donde el producto no es bueno y tienes que lidiar constantemente con la queja de los clientes. Y siguiente, que no hay procesos de desarrollo que permitan aumentar el desempeño del personal. ¿Tienen algún tipo de mandatos y recursos de cara al proyecto? No, ninguno en absoluto. Dicho esto, ya tenemos caracterizados las diferentes partes interesadas. El tercer paso podría ser cuantificar esa caracterización, pero pues volvemos a repetir, no es un paso que vamos a desarrollar porque únicamente tenemos 4 partes interesadas y las vamos a satisfacer a todas en la misma medida. Entonces vamos con el último paso. El último paso toma el paso 2 y el paso 3 y a partir de eso genera las estrategias que se van a tener con esos grupos o involucrados durante el proyecto. Entonces con los clientes se van a generar comunicaciones anunciando nuevos servicios y próximos descuentos. Con los proveedores se va a informar de los cambios que se adelanten durante el proyecto para garantizar así la continuidad en el servicio recibido. Consultores aliados, pues el consultores aliados nos van a apoyar dentro de la realización del proyecto, entonces lo que queremos es vigilar su gestión de cerca, que ellos cumplan las metas por las cuales los contratamos. Y por último, el personal de la empresa, tenemos 2 estrategias. Vamos a monitorear de cerca su satisfacción laboral porque el proyecto va a traer cambios al interior de la organización y vamos a anunciar los cambios que se vayan generando en la empresa por motivos del proyecto, es decir, hacerlos partícipes, que ellos estén enterados e involucrados dentro de los cambios que se vayan generando. Dicho esto, este es el análisis de involucrados. Sé que el ejemplo es muy sencillo, pero estoy seguro de que conformaron unas bases sólidas para que tú mismo puedas desarrollar tu propio proyecto. Entonces, vamos con el paso siguiente, que vendrá a ser el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Tal vez algunas apreciaciones puntuales antes de abrir la palabra. En el caso del análisis de involucrados, se hace al inicio, pero se mantiene actualizado siempre durante todas las fases del ciclo de vida. Es decir, mientras terminamos la preinversión, durante la ejecución, y eventualmente durante la operación también. Esto porque nos permite además monitorear riesgos, ¿verdad? Y darnos cuenta de posibles grupos que puedan entrar al análisis de involucrados que no tomamos en cuenta en un inicio, y grupos que también puedan eventualmente salir, ¿verdad? Dentro del análisis de involucrados. Esta técnica es fundamental porque nos va a permitir llevar un termómetro, ¿verdad? De la situación en torno al contexto del proyecto, lo que nos va a permitir, como decía un poco también el compañero en el video, alcanzar los objetivos en tiempo, en recursos, en alcance y demás. Es un poco el análisis de involucrados. Quisiera escucharlos, a ver qué les pareció el video, si tienen dudas, preguntas sobre este tema en particular, alguno o alguna. Anthony, Araceli, Diana, Diomedes, Ezequiel, Joel, Enrique. Enrique. Hola, gracias. Muy buen día. Me parece muy interesante este punto de análisis de involucrados. Desde un principio, pues va marcando la pauta
para cómo dirigir el proyecto y que finalmente sea un éxito. Es importante, por lo que veo, por lo que pude ver, apreciar en la explicación previa, pues considerar a todos los posibles involucrados, ya no solamente como beneficiarios, sino como posibles afectados por el proyecto, ¿no? De manera que hay que prever esas situaciones de aquellos posibles afectados para evitar que una vez puesto en marcha el proyecto vengan críticas, vengan problemas y hagan poco viable el proyecto, ¿no? Entonces, desde un principio hay que ver toda esa gama de beneficiarios, pero también afectables, posibles actores afectables. Gracias. Nótese también, gracias Enrique, nótese también que en el ejemplo particular no son solo los externos, ¿verdad? Es decir, digamos el gobierno local o las comunidades y demás, sino que también se mapean los actores internos, incluso en nuestras instituciones. En América Latina es fundamental, por ejemplo, si estoy en una institución, yo que fui jerarca de una, tener claro la posición de los sindicatos, por ejemplo, en general, de la fuerza laboral y los compañeros que van a estar trabajando en uno u otro proyecto, porque también son un actor, ¿verdad? Y también tienen un rol que jugar en esa parte. Entonces, no es solo en análisis de involucrados hacia afuera, sino también un poco también hacia adentro. ¿Alguien más quiere reflexionar sobre este tema? Joel, Wilmer, Miguel Ángel, alguno, alguna. Sí, Luis, te habla Joel. Adelante, Joel. Eh, Dale. Me quedó un poquito, digamos, un poquito, digamos que confuso con el tema de los recursos y los mandatos. Básicamente es como el aspecto crítico en la caracterización del involucrado. Así es. Bueno, me parece que varios aspectos son críticos, pero sí es mandatos y recursos es fundamental. Vamos a ver. Bueno, vamos un poco a la definición. En el caso de los mandatos, se refiere a la autoridad formal que tienen los grupos para brindar un bien o un servicio, como parte de su normativa, estatutos, entre otros. En tanto, los recursos se refieren a los financieros, políticos y técnicos. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Digamos que estamos formulando un proyecto y que uno de los involucrados sea un banco público del Estado. Y eventualmente, dentro del proyecto, se busca un apalancamiento y que el banco sea quien financie un poco el proyecto. Ahí el banco tiene mandatos y tiene recursos. Tiene recursos financieros, es decir, tiene dinero, pero además tiene su propia normativa, ¿verdad? En el caso costarricense, igual en el caso de nuestros países, habrán estatutos, habrá normativa de crédito, ¿verdad? De cuándo se puede o no se puede dar un crédito, el tipo de garantía, si es fiduciaria, si es hipotecaria, etcétera. Entonces, de pronto podemos estar buscando o visualizando un banco que sí tiene recursos, pero que dentro de sus mandatos o su normativa interna para prestar recursos cuenta con requisitos que nosotros no contamos, ¿verdad? Entonces, ahí se hace crítico poder evidenciar eso para darnos cuenta qué estrategia podemos seguir con ese actor. En el caso de gobiernos, por ejemplo, tienen mandatos, es decir, tienen normativa, tienen estatutos, tienen proyectos, digamos, normativas para dar recursos, además de aspectos financieros y políticos. Por ejemplo, en la institución que yo trabajaba anteriormente, que era el Instituto de Desarrollo Rural, teníamos recursos para proyectos, pero había que cumplir una serie de requisitos, ¿verdad? Que tenían que demostrar la factibilidad del proyecto, es decir, teníamos recursos financieros, pero tenemos también mandatos normativos a la hora de poder dotar de recursos un proyecto. De ahí que eso era fundamental tenerlo mapeado, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que, según la normativa interna de la institución, en este caso, para que efectivamente se pueda dar un financiamiento, ¿verdad? Y de ahí es donde entran un poco a jugar a ambos temas. Ok, O comprendo. en el caso, por ejemplo, que también lo mencionaban un poco en el ejemplo, si queremos hacer un puente y ese puente
o una carretera y afecta, digamos, una comunidad, ahí hay recursos, ¿verdad? Tal vez no haya tanto mandatos, pero sí hay recursos de la comunidad en el sentido de que pueden haber protestas, se puede judicializar el tema, en general, ¿verdad? Requerido también con los conflictos potenciales. Entonces, los mandatos y recursos son como las capacidades reales que tienen los actores para incidir o no en el proyecto que estamos un Ok, poco. ok. Quedó bastante claro. Gracias, Luis. Muchas gracias, Joel. ¿Alguno o alguna quiera comentar, preguntar sobre este tema? Alina, Esther, Julia. Ok, entonces continuamos. Este fue el análisis de involucrados de los antecedentes, que también es fundamental para el tema del marco lógico. Vamos con las alternativas de solución y selección del proyecto. Una vez que hicimos los antecedentes y ya más caracterizamos el problema, formulamos las alternativas de solución y la selección del proyecto. Algunas preguntas relevantes. Para la definición de las alternativas de proyecto para solucionar el problema, es imperativo reflexionar sobre 3 aspectos a la hora de la definición de la alternativa. El problema se soluciona con una o varias alternativas de proyecto. Por ejemplo, creo que la vez pasada conversábamos sobre el tema de pobreza, me parece. La pobreza tiene causas multidimensionales y vos no vas a encontrar un proyecto que te resuelva todo, ¿verdad? Puedes encontrar un proyecto de vivienda, como vamos a ver ahora más tarde, o el ejemplo que me lo has pasado, pero bueno, el proyecto de vivienda no te resuelve el tema del empleo, ¿verdad? O no te resuelve el tema de acceso a agua potable, por ejemplo. Entonces hay que tener claro que tenemos capacidades limitadas y que ciertamente no podemos resolverlo todo de una vez, ¿verdad? Y es un poco el objetivo de la pregunta. La segunda pregunta es si el problema se puede solucionar optimizando la situación actual sin cambios drásticos. Es interesante, a veces, por ejemplo, si estamos hablando de manejo de aguas residuales y tenemos una planta de tratamiento y demás que está, eh, digamos, copados en su capacidad técnica, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es hacer otra planta nueva con las complicaciones que eso tiene o buscar eventualmente optimizar y ampliar la planta actual, ¿verdad? Son discusiones que hay que tener para que la situación sea lo más, o se mejore lo más rápido posible sin necesidad de invertir recursos que podemos habernos ahorrado, ¿verdad? Y la tercera es la solución al problema es tan costosa y compleja que la mejor opción es no realizar ningún proyecto. Em, Qué sé yo, por ejemplo, estamos hablando de un proyecto de turismo en una región que sea costera. Yo lo he visto particularmente bastante. Pero bueno, resulta que para ese proyecto de turismo hay que hacer todo un atracadero, una marina, una serie de inversiones que son bastante altas y que ciertamente no hay cómo hacer la realidad, ¿verdad? Eh, entonces ahí entra la reflexión, si será realmente conveniente o no, o habrá viabilidad o factibilidad para que eso realmente se lleve a cabo. A lo mejor buscamos otra cosa, ¿verdad? Es un poco también la reflexión que las preguntas nos hacen tener previo a buscar ya la realización del proyecto. Las ideas del proyecto deben sustentarse en información cuantitativa y cualitativa, tomando en cuenta los costos globales de la propuesta, así como la factibilidad y viabilidad de esta. Es decir, y aquí es importante, para formular alternativas de solución que sean reales, tenemos que tener un buen conocimiento del problema y empezar a formularlas con cierta base, ¿verdad? Cuantitativa y cualitativa. Em, Qué sé yo, por ejemplo, si queremos desarrollar una zona en el Caribe, aquí en Costa Rica hay una zona que se llama Agüita, Puerto Viejo, que es el Caribe Sur, y queremos de alguna forma llevar empleo, em, pero digo, una de nuestras soluciones es, no sé, hacer ahí alguna especie de infraestructura aeroespacial para que de ahí salgan cohetes a la luna y demás. Eso ciertamente podría funcionar si se lleva a cabo, pero ciertamente es inviable, ¿verdad? Y no tiene como mucho sentido. Tiene sentido más otro tipo de oportunidades para llevar empleo. Entonces, alternativas de solución que respondan al problema y que además puedan sustentarse de manera cuantitativa y cualitativa. Hay una pequeña matriz para ir ordenando un poco el tema. Em,
Hay un problema identificado y hay opciones, ¿verdad? La opción A, la opción B, optimización de la situación existente y, por supuesto, la opción de no hacer nada. ¿Qué piensan ustedes sobre estas preguntas? ¿Les parecen pertinentes? ¿Les causan reflexión, digamos, en torno a ir formulando alternativas de solución? ¿Alguno, alguna? Ok, y luego de ver las alternativas de solución, sigue la selección de la alternativa, que aquí es donde hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? A la hora de seleccionar la mejor alternativa de proyecto, es fundamental contar con experiencia en la materia, así como un conocimiento profundo del problema, con el fin de poder dilucidar mediante parámetros y valoraciones técnicas las ventajas de una u otra iniciativa frente a las demás. Como les digo, hay varias formas de hacerlo. Vamos a ver dos. Esta es la más sencilla, ¿verdad? Que es generar una matriz con las alternativas de proyecto A, B y C, la optimización y no hacer nada, y ver las ventajas del proyecto, las desventajas, la factibilidad, la viabilidad y el costo. Y a partir de eso ya podríamos, digamos, si hay un claro ganador dentro de las opciones, ya podríamos darnos por satisfechos con la selección de la alternativa. Es decir, si estamos planteando, por ejemplo, un proyecto que, o de estas tres, cuatro opciones, encontramos que solo un proyecto es realmente factible o viable, y pues estamos listos, ¿verdad? Para la selección de la alternativa, siempre y cuando contemos con el presupuesto y el costo. Hay ocasiones, y es bastante común, que em, esta matriz no alcanza, ¿verdad? Y que podemos de pronto tecnificarnos un poco más, ya que pueden que hayan opciones que estén bastante parejas y que no haya un consenso, digamos, grupal sobre cuál opción abarcar. Entonces podemos pasar a un segundo instrumento que es un poco más técnico. Vamos a ver un ejemplo ahora, que es darle criterios o un peso numérico a las opciones. Es decir, definir criterios a priori eh, que creamos convenientes para todos y para todas y darles un peso, un 20%, 25, 10, etcétera, y que eventualmente sea una especie de concurso de puntaje, ¿verdad? Y que la opción que mejor alcance o que más puntuación alcance según los criterios técnicos y la valoración nuestra sea la que efectivamente vayamos a llevar a cabo. Como les digo, esta matriz, que es más sencilla, puede darnos un claro ganador en el caso de que haya un claro ganador, pero si no, podemos pasar a una matriz de numérica, ¿verdad? Y hacer una valoración más técnica y más numérica. Voy a mostrarles un pequeño ejemplo de eso, por lo menos del diseño de una matriz un poco más compleja en materia de números y demás, para que también lo tengan por ahí y eventualmente también les pasaré tanto el video anterior como este que vamos a ver por correo para que también puedan tenerlo como instrumento a la hora de encontrarse en esta situación. ¿Para qué sirve? Nos ayuda a seleccionar entre varias opciones la mejor alternativa de acuerdo con criterios cuantitativos. ¿Qué incluye? Incluye criterios de evaluación, alternativas, escala de ponderación de prioridades y de cumplimiento. ¿Cómo desarrollarla? En la primera columna incluir los criterios de selección acordados. En la columna 2 indicar la ponderación del 1 al 10 de dichos criterios, de acuerdo a su importancia, siendo 10 la calificación más alta. En cada renglón, incluir criterios que deben ponderarse para cada una de las opciones presentadas en la columna 3, 4, 5 y 6. Establecer el grado de cumplimiento con los criterios de cada opción, considerando una escala del 1 al 5, donde 5 es el mayor. Multiplicar en cada celda el grado de cumplimiento por la ponderación del criterio hasta llenar toda la tabla. Sumar los resultados de las columnas de cada opción. Por último, escoger la opción con mayor puntaje. ¿Cómo utilizarla? Lo utilizamos cada vez que necesitemos evaluar alternativas, como por ejemplo materiales
proveedores, sistemas, respuestas a riesgo, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo. Este mismo ejemplo se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan descargar y ustedes manipularlo y tomarlo como base para sus proyectos. En este ejemplo estamos evaluando el mobiliario de este proyecto, pero de igual manera como evaluamos aquí el mobiliario, podemos evaluar muchos otros temas dentro de nuestro proyecto, como la contratación de trabajos, compra de diversos materiales, o renta de equipos, o compra de equipos. Aquí tenemos en las columnas, en la parte superior, tenemos el tema evaluación de mobiliario, la columna de ponderación. En esta columna anotamos, de acuerdo a cada uno de los temas, la importancia de este tema, ponderándolo del 1 al 10 en importancia, del 1 al 10 calificando la importancia. Por ejemplo, en este caso, de los 8 puntos que estamos evaluando, el primer punto, que es la durabilidad, es la que tiene la mayor ponderación, con un 10. Le sigue el costo con un 9, tiempo de entrega con 8, comodidad de la silla con 7, facilidad para limpieza con la ponderación número 6, mantenimiento con el número 5, garantía número 4 y espacio para archivo y cajonera también con 4 de ponderación. En las siguientes columnas vamos a poner las opciones que vamos a evaluar. En este caso tenemos 4 opciones. Y la evaluación va a ser en calificar del 1 al 5 cada una de las opciones, siendo 5 la mejor calificación. En este caso, para durabilidad, la opción 1 la estamos calificando con un 3, de 5, siendo 5 la calificación más alta. En la opción 2 estamos calificando con un 4. Opción 3 con un 4, opción 4 con un 3. Ok, el dato de abajo de cada calificación o de cada celda resulta de multiplicar la calificación que le dimos por la ponderación. En este caso se calificó con 3, por la ponderación 10 nos da 30. De igual manera, en la opción 3 se calificó con 4, por 10 de ponderación tenemos 40. Y al final, este resultado de abajo podría verse como el denominador, son los que se suman, y ese total, la sumatoria de este total, es la que se compara para tomar la decisión de cuál es la mejor alternativa. En costo traemos un 9 de ponderación. En la opción 1 está calificada con un 3, opción 2 con 4, opción 3 con 3, opción 4 con 3. Siendo la opción 2 la que mayor calificación tiene, teniendo un 4, si lo multiplicamos por 9 tenemos el 36. En el tiempo de entrega, la opción 1 es la que tiene mayor calificación, con un 4. Multiplicada por la ponderación tenemos el 32. En la comodidad de la silla, la comodidad tenemos la opción 2 con la mejor calificación, teniendo un 4. Multiplicada por la ponderación de 7 que tiene, nos da 28. Facilidad de limpieza, tenemos un empate en la opción 1, 2 y 4 con una calificación de 3, multiplicada por la ponderación 6 nos da 18. En mantenimiento traemos un empate, las 4 opciones tienen un 4 de calificación. En la opción 7, garantías, tenemos 3 opciones con la calificación más alta, que es un 3. Por la ponderación 4 tenemos 12. Espacio para archivo y cajonera, tenemos
también las tres opciones con una calificación de 4. Multiplicada por la ponderación de 4 tenemos 16. Al final sumamos los denominadores de todas las columnas y traemos para la opción 1 176, para la opción 2 194, opción 3 172 y opción 4 160. Y en el último renglón ya le asignamos los lugares de acuerdo a la calificación, siendo el 194 el mayor, ese es el primer lugar, 176 la opción 1 el segundo lugar, 172 la opción 3 tercer lugar, 160 opción 4 cuarto lugar. El 94 el mayor. Este ejemplo particular me gustó por dos cosas. Primero, porque, bueno, ahí podemos ver un modelo de cómo montar una matriz eh, por ponderaciones, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos los proyectos, aquí tenemos la ponderación que damos nosotros, los criterios que para nosotros sean fundamentales, y ahí se muestra una lógica para poder sumarlo y demás. Y me gustó además porque la persona comete un error. No sé si lo notaron, pero acá en opción número 1 él lo que hace es multiplicar 4 por 10 da 40, 4 por 10 da 40, 3 por 10 da 30, pero acá comete un error y 3 por 10 aquí debería ir 30, no debería ir 10, ¿verdad? Un poco en la lógica, es decir, hay que sumarle 20 más, es decir, aquí serían 196. Entonces la opción número 1 debería ser la alternativa, no la opción número 2. El compañero que hace el ejercicio comete un error. Lo que nos demuestra además que es un tema de mucho cuidado, ¿verdad? Porque podemos tener una matriz bien diseñada, con una lógica de ponderación correcta, las sumatorias con cierta lógica, con criterios de selección que hayamos tomado de manera técnica y demás, pero igual podemos cometer errores, ¿verdad? Y aquí en el ejemplo se comete uno, digamos, si era 30, no era 10, ¿verdad? Entonces la opción debería ser la 1, no la 2. Entonces también es un tema de mucho cuidado, ¿verdad? Y eso, o sea, cuando lo noté me pareció pertinente además mencionarlo. Pero bueno, aquí tenemos, además de la matriz que vimos anteriormente. Diego, perdón. Sí, Perdón, Alejandro Peralta de Conagua, México. Sí, si bien es cierto dale. que cometió el error en el criterio 1, la sumatoria está bien. Yo me di la tarea de sumar ¿Sí? los porcentajes de cada uno de los criterios y sí te da 176. Yo creo que nada más fue el error de que no sumó el 10 por 3, que sean 30, pero sumando los 30 más los demás criterios sí te da 176. Entonces, pero como tú bien dices, hay que tener cuidado en esas sumatorias, tener una página de Excel y luego rechecarlas para que las fórmulas queden bien y que no se cometa este tipo de errores. Era nada más el comentario, digo. Gracias, gracias. Mira, sí, sí, cierto, sí, a 176. Es decir, sí, aquí está mal esto, pero ya cuando se la suma lo corrige de alguna forma. O sea, aún más cuidado hay que tener en este caso. Pero bueno, aquí podemos ver, como les decía, una matriz de evaluación de alternativas que ciertamente nos puede guiar, ¿verdad? Aquí él estaba evaluando mobiliario, aquí podríamos estar evaluando ya per se proyectos, ¿verdad? Y usar criterios parecidos, la durabilidad, el costo, el tiempo de entrega. Aquí podemos usar otro, por ejemplo, el impacto ambiental, podemos utilizar también, qué sé yo, la cantidad de beneficiarios que abarca cada una de las opciones, el mantenimiento está interesante como un criterio. Esto sí es muy específico, pero bueno, es parte del ejercicio que él hace, y la ponderación que él diseña y finalmente las opciones y cómo eventualmente se hace una sumatoria para darnos un criterio lo más objetivo posible en esta materia. Muchas gracias ahí también por el apoyo. Ok, entonces vimos dos formas de seleccionar alternativas, una más sencilla, donde claramente si hay un claro ganador de una vez va a quedar señalado, y si no, hay que montar una matriz de ponderación que nos permita ya numéricamente lograr llegar a un resultado técnico. Sobre este tema de selección de alternativas, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda, etcétera? ¿Reflexiones al respecto? ¿Se han tenido que ver situaciones particulares también, Alejandro? Sí, gracias, Diego. Yo creo que sí, en las alternativas
es bien importante tener criterios muy objetivos, porque, por ejemplo, yo podría poner el costo como un criterio más importante que la durabilidad. Entonces, creo que sí tendremos que ser muy cautos en cuando definamos los criterios de las alternativas, para que nuestra ponderación sea lo más objetiva posible y no caigamos en elementos subjetivos, ¿no? Por ejemplo, no sé, facilidad de limpieza. Pues también depende con qué productos los limpies o los materiales con que estén hechos, etcétera. Yo creo que tendríamos que ser muy, muy cautos en esa parte de seleccionar los criterios adecuados para la selección de alternativas. Será mi comentario, Diego. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien más con algún comentario o experiencia en esta materia? Néstor, Wilmer, Yocasta, Esther, Anthony, Alejandro. Tal vez también hacer una reflexión, lo veíamos en el grupo de inglés que trabajábamos un poco esta parte, y era, bueno, ¿cómo asignad vos el peso, verdad, a cada alternativa? Ciertamente es un consenso grupal y no hay como una fórmula per se. Por ejemplo, si vos sos una institución o una ONG o un organismo que tiene pocos recursos, ¿verdad? O un presupuesto muy limitado, que suele ser la regla, ciertamente el tema presupuestario va a tener un peso importante, ya que si alguna iniciativa se pasa de ese presupuesto, y pues se hace inviable, ¿verdad? Pero también podría ser el contrario. Yo trabajaba en una institución que era el de desarrollo rural, y ahí tenemos más bien un superávit alto, ¿verdad? Manejamos un superávit como de 100.000 millones de colones, que eso pueden ser como que puede ser unos 5 millones de dólares, más o menos. Y ahí más bien la iniciativa que más recursos este, gastara o se invirtiera, nos funcionaba bien. Es decir, no había ningún tipo de restricción presupuestaria en ese momento, ¿verdad? Entonces el tema del costo tenía una ponderación pequeña realmente. eh, y podría tener una ponderación más alta el tema de beneficiarios, por ejemplo. Entonces, al final, la definición de los criterios, tanto los criterios como la ponderación, es un ejercicio grupal. No hay una fórmula para hacerlo. Dependerá mucho del contexto de cada uno, de cada una en su organización. Pero bueno, lo importante es que los involucrados, los tomadores de decisiones, estén de acuerdo, ¿verdad? Y que sea un consenso, unos criterios y una ponderación en la que todos se sientan identificados en la mayor medida de lo posible, para que al final haya también una identificación con el proyecto como tal que se seleccione. ¿Ok? ¿Alguna tiene más comentarios, dudas sobre este tema de selección de alternativas? Wilmer, Néstor, Joel. Ok, de no ser así, entonces vamos a dar un pequeño receso. Ah, bueno, aquí tenemos una mano levantada. Esther. Hola, mira, pues yo lo que les puedo compartir de acuerdo a la experiencia que tenemos aquí en México, específicamente en la Conagua, pues es que este tipo de proyectos o cómo definimos los criterios, pues realmente se basa en la normatividad que tenemos ya establecida. Y cualquier proyecto que refiere al agua, pues todo lo tenemos ya normado. Más sin embargo, los criterios más importantes que nosotros tomamos en cuenta, pues es el tema de que la factibilidad técnica, la factibilidad económica, los impactos sociales, el tiempo y el último punto, los beneficiarios. Entonces, en base a eso, normalmente como institución, primero se lleva a cabo, se traduce en una ficha conceptual de lo que se pretende hacer derivado de las necesidades, y después realmente la institución como tal no desarrolla los proyectos, sino más bien siempre contrata algún consultor o alguna empresa de servicios que se dedique a determinar las factibilidades de cualquier proyecto, ¿no? Y pues bueno, pues en caso de la Conagua, pues todos están enfocados a proyectos específicamente de infraestructura para presas o para canales o para tecnificación o también de agua potable, ¿no?
donde ahí sí el tema más importante o el criterio más importante que se considera, pues son los beneficiados. Y bueno, pues también comentando que hay que tomar en cuenta también todo lo interno como lo externo, porque aquí sí de alguna manera creo que ha habido como, de alguna forma, autosabotaje, porque no consideramos todos estos temas internos, ¿no? Como ya lo habías comentado. Pero con esto yo creo que nos abre una visión de que antes de detonar ya cualquier estudio hay que considerar plenamente la problemática interna que puede surgir, no solo los sindicatos, sino también el personal que a veces no cuenta con la capacidad suficiente para poder iniciar, ¿no?, este proceso de un pequeño proyecto y luego llevarlo a gran escala. Gracias. Muchas gracias, Esther, por el comentario. Y sí, efectivamente, las fuerzas internas y externas son importantes, ¿verdad? Más en nuestras instituciones aquí en América Latina. También nosotros, en el caso mío, particularmente en INDER, tomamos mucho, a una ponderación importante, la vinculación que tenían los proyectos con la política de desarrollo del gobierno en ese momento, ¿verdad? Lo que aquí se llamó el Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública, y también con su vinculación con los ODS, ¿verdad? Que ciertamente también nos permean a todos y a todas en esta materia. Entonces, se tomaba mucho también como la vinculación con la política de desarrollo y además con los indicadores sociales, es decir, con, digamos, lo que se llamó en aquel momento el índice de desarrollo rural que se tenía por allá, y en ese momento lo que se buscaba era cuál proyecto atendía mejor los criterios del índice de desarrollo rural para que eventualmente el índice también, o la comunidad, y por ende el índice también mejorara un poco más, ¿verdad? Entonces, parte de los ejercicios, digamos, que tienen que hacerse en esta parte de criterios y demás. Así Y es. muchas gracias, Esther. ¿Alguna quiere aportar más sobre este tema? Ok, entonces vamos a dar un pequeño receso de 15 minutos. Nos vemos en 15 minutos. Muchas gracias.
Participantes, hola. Estamos ya de regreso. ¿Ya están por ahí? Sí, estamos aquí, Luis. Muchas Ya gracias. que estamos. Perfecto. Continuamos. Vamos a continuar con el tema de los objetivos y sobre todo el tema de la técnica del árbol de objetivos. Vamos a ver cuál es la importancia. Para el establecimiento de los objetivos del proyecto se recomienda que sean objetivos concretos, precisos, claros y alcanzables. Los mismos además deben estar enmarcados en límites de tiempo y los recursos disponibles con que cuenta el proyecto. Para el establecimiento del objetivo general, este debe estar vinculado a las estrategias de desarrollo y los logros que se esperan en el proyecto en la fase de operación. Los objetivos específicos pueden ligarse a las fases de operación y o inversión del proyecto. En el primer caso, corresponden al efecto o fin directo y específico que se espera alcanzar con la entrada en funcionamiento de la iniciativa. En el segundo caso, son objetivos que guían el proyecto durante su fase de ejecución, que aquí hay una diferencia importante. Por ejemplo, si nuestro objetivo es mejorar las carreteras o la transitabilidad, o etcétera, estamos hablando de un objetivo de fase de operación. Si hablamos de un objetivo de construir 2 kilómetros de asfalto y que, por ejemplo, construir además cunetas de X o Y grosor o ancho, etcétera, estamos hablando de objetivos de inversión, es decir, de los pasos que hay que ir siguiendo para que la ejecución del proyecto sea cumpla con los parámetros establecidos en el criterio técnico, en el estudio técnico. En este caso, en el caso del ejercicio y en este caso en particular, vamos a enfocarnos nada más en los objetivos de la fase de operación, es decir, una vez que el proyecto está terminado, cuáles son, digamos, los beneficios que se esperan propiamente del proyecto. En esa línea nace la técnica del árbol de objetivos. Recuerden la sesión pasada que vimos el árbol de problemas. Lo interesante de ambas técnicas es que van relacionadas, es decir, hay una transformación de un árbol a otro, lo que nos permite además llevar un hilo conductor a la hora de formular el problema, los objetivos y finalmente eso aterriza, como vamos a ver en la próxima sesión, en el marco lógico. Eso también es importante. Para el diseño del árbol de objetivos se deben seguir los siguientes pasos, tomando en cuenta el árbol de problemas anteriormente diseñado. Entonces, definir el objetivo general, que es la solución al problema central identificado en el árbol de problemas. La conversión de las causas principales del problema en objetivos específicos y las causas indirectas en los componentes, la palabra componentes ya entra un poco más también en marco lógico, que luego se utilizarán en el marco lógico. Conversión de los efectos del árbol de problemas en los fines del árbol de objetivos. Y conversión del efecto final del árbol de problemas en el fin de desarrollo del árbol de objetivos. Es decir, y ahorita vamos a verlo ya más gráficamente. Estamos básicamente haciendo una transformación, ¿verdad? De un árbol a otro con cierta lógica, digamos que nos permite además no perdernos y que todo tenga una congruencia interna en el caso del documento. Entonces, a la izquierda tenemos el árbol de problemas que vimos en la sesión pasada, tenemos el problema central, la causa directa 1, causa directa 2, las causas indirectas en este caso, y viene la conversión. El problema central se transforma en el objetivo general, las causas directa 1 y 2 se transforman en los objetivos específicos del proyecto, y las causas indirectas se transforman en los componentes del proyecto. Recuerden que este es lo que se llamaba el árbol de causas, ¿verdad? A la izquierda. Ahora se convierte en otro tipo de árbol, que es el árbol de objetivos, digamos, específicos, por decirlo de alguna forma. Luego, el efecto final, luego el problema central se transforma, como veíamos anteriormente, en objetivo general, y el árbol de efectos se transforma en una especie de árbol de fines, por decirlo de alguna forma. Entonces, el efecto número 1 y el efecto número 2 pasan a ser el fin número 1 y el fin número 2. Los efectos indirectos pasan a ser los fines indirectos
Y el efecto final, que es un efecto de desarrollo, pasa a ser el fin principal. Posteriormente, en el marco lógico, el fin principal pasa a ser el propósito de la matriz de marco lógico, y el objetivo general pasa a ser el fin. Eso lo vamos a ver luego. Pero bueno, aquí vemos una transformación que es bastante lineal, por decirlo de alguna forma. De ahí la importancia de que el árbol de problemas esté bastante certero y bastante bien identificado y sea consensuado entre todas y todas, porque de eso va a depender posteriormente la confección del resto de, de objetivos y de marco lógico. Si recuerdan, la vez pasada hemos visto un ejemplo. Este era el árbol de problemas de las Margaritas, que recordemos que las Margaritas es una comunidad en los Andes que tiene una cantidad importante, más bien es una comunidad vulnerable, por decirlo de alguna forma. Y ellos habían diseñado este árbol de problemas. Vamos a repasar un poco. El objetivo general era las malas condiciones habitacionales en las Margaritas. Habían dos causas directas: la alta densidad poblacional por vivienda y la dificultad de acceso a servicios básicos. Habían cuatro causas indirectas. Para la primera causa directa estaba el problema de adquisición de viviendas y la oferta de vivienda inexistente. Para la otra, una insuficiente organización comunitaria y poca capacidad de gestión municipal para ejecutar. Y habían acá más unas causas adicionales, que era la poca capacidad de ahorro, la poca cultura de ahorro y el desaprovechamiento de programas habitacionales gubernamentales. Entonces podríamos decir que la poca capacidad de ahorro, la poca cultura y el tema de los programas gubernamentales causaban problemas de adquisición de vivienda, que a su vez causaban alta densidad poblacional, que influían en las malas condiciones habitacionales de las Margaritas. Y este árbol tenía también el árbol de efectos. Entonces, esas malas condiciones habitacionales de las Margaritas le dan tres efectos directos: problemas de convivencia familiar, alto nivel de hacinamiento y aumento de promiscuidad, que aquí hemos discutido que había todo un temita, ¿verdad?, con ese efecto. Y eso tiene tres además efectos indirectos, que es mayor inseguridad ciudadana, alto grado de violencia interfamiliar, propensión al alcoholismo y drogadicción, y en el caso de estos dos, un alto riesgo sanitario. Y adicionalmente, en este árbol faltaba el efecto final, que podía ser algo así como una baja calidad de vida, por ejemplo, en las Margaritas, o algún tipo de efecto que fuera más ligado al desarrollo. Este árbol de efectos árbol de problemas se transforma en el árbol de objetivos. Entonces, ahora, en vez de malas condiciones habitacionales en las Margaritas, que era el problema central, el objetivo general será condiciones habitacionales mejoradas en las Margaritas. Y si hablábamos anteriormente de una alta densidad poblacional por vivienda y una dificultad de acceso a servicios básicos, los objetivos específicos será densidad poblacional por vivienda disminuida y acceso a servicios básicos mejorado. Y si anteriormente hablábamos de problemas de adquisición de viviendas, de oferta de vivienda inexistente, de insuficiente organización comunitaria y poca capacidad de gestión municipal para ejecutar, ahora estamos hablando de facilidad de adquisición de viviendas, mayor oferta de vivienda, organización comunitaria mejorada y capacidad de gestión municipal para ejecutar proyectos mejorada. Y anteriormente hablábamos de la falta de ahorro, la falta de cultura y la falta de aprovechamiento de programas gubernamentales. Ahora estamos hablando de mejorar la capacidad de ahorro, la cultura de ahorro y aprovechar mejor los programas habitacionales. Dame un segundo. Adicionalmente, perdón, que hay un micrófono abierto. Adicionalmente está también la conversión del árbol de efectos. Entonces, si antes hablábamos de problemas de convivencia familiar, de un alto nivel de hacinamiento y un aumento de la promiscuidad, ahora estamos hablando de, en un segundo nada más, convivencia familiar mejorada, nivel de hacinamiento disminuido y la promiscuidad disminuida. Y lo mismo pasa con los efectos indirectos. Si antes hablábamos de mayor inseguridad ciudadana, un alto grado de violencia interfamiliar, propensión al alcoholismo y drogadicción y alto riesgo sanitario, ahora hablamos de inseguridad ciudadana disminuida, violencia intrafamiliar reducida, índices de alcoholismo y drogadicción reducidos y el riesgo sanitario disminuido. Entonces, eso quiere decir que nuestro objetivo general del proyecto nace del problema,
Y tenemos además nuestros ya objetivos específicos con sus componentes que posteriormente pasarán a la matriz de marco lógico. En este caso, el objetivo general del proyecto será mejorar condiciones habitacionales mejorar condiciones habitacionales en las Margaritas. Y tenemos dos objetivos específicos, si es el caso: densidad poblacional por vivienda disminuida y acceso a servicios básicos mejorados. Aquí un par de reflexiones, antes de abrir un poco la palabra. Como hablábamos ahora hace un rato, difícilmente un proyecto con un problema además tan complejo como este vaya a solucionar todos los problemas, ¿verdad? Es decir, puede ser que nuestro proyecto, a partir de la identificación, sea la construcción de viviendas, ¿verdad? Con ciertas características y demás. Entonces estaríamos abonando un poco a esta parte, ¿verdad? Un poco a este objetivo. Puede ser que esto sea acceso a servicios básicos, construcción de acueductos, de electricidad, etcétera, tenga que conformarse con otros proyectos, ¿verdad? Entonces, a la hora de encajar, por decirlo de alguna forma, nuestras alternativas en, en los objetivos, y pues al final de cuentas el proyecto o los proyectos, sobre todo en un problema tan multidimensional como este, abonarán algunos, ¿verdad? Algunos de los problemas identificados y demás, difícilmente abonen a todos, salvo que sea un proyecto grande o estemos hablando de un portafolio ya de proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podríamos hacer un proyecto de la capacidad de ahorro mejorada, ¿verdad? En este caso, entonces, hablamos con entidades financieras, damos capacitaciones, buscamos bancarizar a las personas, para dar un ejemplo, eso puede ser un proyecto, y ahí eventualmente ir abonando un poco. Pero bueno, esta es la conversión, digamos, de el árbol de problemas en el árbol de objetivos, en el caso que habíamos visto la vez pasada, que es el tema de las margaritas. Ahora sí, compañeros, los escucho. Preguntas, dudas, comentarios sobre este tema. ¿Alguno, alguna? Alina, Anthony, Araceli, Celia, Diomedes, Esther, Don Ángel, que también se acaba de sumar, Joel, Lisa. Compañeros, compañeras, preguntas, dudas, comentarios, valoraciones. Bueno, adicionalmente, el efecto final se convierte ahora en el fin, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos un fin que sería, no sé, la mejora de los indicadores de desarrollo de las margaritas o la mejora de la calidad de vida de las margaritas. Joel ¿Alguno o Jaramillo, desde Panamá. Adelante, Joel. Me parece muy interesante la lógica y la conexión que cada árbol tiene con respecto a la formulación de proyectos. Es para mí muy interesante y bueno, con mucho deseo de ponerlo en práctica. Perfecto, muchas gracias, Joel. Recuerden también, ahora que Joel menciona eso, que una vez finalizada la cuarta sesión, que es de 8, la idea es lograr ponerlo en práctica, ¿verdad? Y hacer un ejercicio durante más o menos un mes, me parece, en grupos o individual, ahí lo discutiremos en su momento, para buscar un caso que sea de ustedes mismos, ¿verdad? Que venga de su propio contexto y demás, y poder un poco generar ya una propuesta lo más aterrizada posible de identificación de proyecto y en este caso, por supuesto, también de árbol de problemas y árbol de objetivos. ¿Alguno o alguna tiene más comentarios, dudas, valoraciones, compañeros, compañeras? Simón, Julia, Laura, Lisa. Esther, Ezequiel. ¿Y más? No, sin comentarios. Gracias. Muchas gracias, Grisel. Todo está clarísimo. Ok. Entonces, si todo está claro, finalizamos por hoy.
¿Hay algo en el chat? Efectivamente, como dice Juan Simón Sánchez, ya con un caso práctico se aprecia mejor. Efectivamente, yo creo que eso vamos a ver, como les dije, la otra semana. La otra semana al final conformaremos un poco los grupos para ver cómo nos ordenamos, quiénes quieren trabajar en grupo por país, yo recomiendo que sea por país y si eventualmente quiere ser individual o no. Y luego de eso tendremos algunas sesiones de seguimiento que vamos a programar, estilo tutorías, por decirlo de alguna forma, para dar un poco un seguimiento y eventualmente además hay unas fechas que es más o menos como en un mes ya de la presentación como tal de las propuestas con el resto de compañeros y compañeras. Entonces, de ahí la importancia de que esto quede claro y más o menos se vayan evacuando las dudas, ya sea en este momento, eventualmente las tutorías que tengamos para eh, poder tener un ejercicio que al final les sirva a ustedes, ¿verdad? Que es un poco también lo importante en este caso. Luis, Adelante, una duda. yo. ¿Este material o algún material complementario vas a compartir como guía y referencia? Sí, hay una guía de proyectos, digamos, todo esto está escrito en una guía de proyectos que está en el campus. Tal vez, María Paula, si estás por ahí, podrás también orientarlos un poco más. Este, Hola, yo sí, igual, Diego. adelante, María. ¿Cómo están todos? Todos los materiales están en el aula virtual. Al aula virtual del ICAP pueden acceder con los usuarios que les hemos compartido. Si alguna persona, pues por algún motivo no ha recibido su usuario, me puede enviar un correo sin ningún problema para solucionar el problema, pero pueden entrar al aula virtual del ICAP y ahí van a estar disponibles, aparte de las grabaciones de las sesiones, las diapositivas que presenta don Luis Diego y también pues los otros materiales en los que se basa, ¿verdad? También para referencia. Y adicionalmente también están por ahí las charlas de la semana pasada, también ustedes recordarán, bueno, los que pudieron participar, creo que fueron bastantes, las charlas con expertos, ¿verdad? Ya sobre temas, además, sistemas tarifarios, propuestas de reuso y demás, que también están ya, de hecho, disponibles ahí, para poder también usarlos como referencia y demás. Y como les digo, hay una guía, todo esto nace de una guía que yo hice, que son como 15 páginas, que está un poco más explicado, entonces también ahí pueden tener referencia y ahí hay bibliografía también en la guía, también pueden ir un poco también a consultar. Listo, compañeros, entonces si no hay más apreciaciones, estaríamos por hoy. Nos vemos el otro martes. El otro martes vamos a ver temas de ya la confección de marco lógico, que es el ejercicio como tal es bastante grande. Ahí vamos a también ver un poco los componentes y cómo al final se amarra la ecuación, ¿verdad? Pasamos de problemas, a de objetivos y finalmente a la matriz de marco lógico. Entonces, pues les agradezco a todos y a todas su atención el día de hoy. Joel, ¿ibas a decir algo? No, pues agradecerte la disposición y la entrega que tienes con esto, excelente. Gracias. Muchas gracias, Joel. Gracias a vos, más bien. Bueno, creo que estamos entonces. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Nos vemos el otro martes. Hasta luego. Gracias, Luis.